Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio diario 16. Mira, yo tenía varios días para comunicarme con Waldis Taveras por la importancia que reviste todo este proceso rumbo a las elecciones del 2020. Y hay tantas interrogantes que la gente común y corriente tiene, que era justo y necesario nosotros hacer un programa completo para analizar todo este panorama. Por eso la presencia aquí de Waldis Taveras. Waldis, buenos días. Buenos días, Mesotti. Un placer, feliz año, que siga progresando y tomando más audiencia el programa. Veo que el canal está aumentando su cobertura y eso es muy bueno. Así es. Waldis, elecciones municipales, congresuales, presidenciales, desmenúzame eso. Mira, pues la primera vez que hace 50 y van a ser 52 años, que aquí se celebró elección municipal sola, no comprometida con las otras elecciones. Y fue en el año 1968. O sea, los alcaldes y los regidores y los síndicos y regidores electos en 1966, en junio del 66, tuvieron funciones hasta agosto de 1968, porque en mayo del 68 se celebraron elecciones municipales solas. Se repite ese hecho ahora, pero en una condición distinta. En 1968 apenas teníamos 51 municipios y no se hacían elecciones para los distritos municipales, que para esa época eran apenas de 18 o 20 distritos. Hoy no, 50 años después vamos a hacer elecciones municipales solas para 158 municipios y 239 distritos municipales. O sea, en el fondo, si se separa el voto de los distritos municipales del voto municipal, estaríamos realizando cerca de 397 elecciones juntas, porque serán elecciones. Y la van a organizar 158 juntas de juntas electorales municipales. A eso se suma qué tipo de voto preferencial se va a ejercer para la elección de regidores y de vocales. Si es el voto preferencial bajo el método de Homs, que es un método mucho más complejo, o si es el voto preferencial directo. En esta semana pasada, desde el año pasado yo le fui a la comisión que estaba estudiando la ley y le señalaba que lo lógico fuera que se hicieran elecciones separadas en el siguiente sentido, que tú tengas una boleta para elegir tu alcalde y una boleta para elegir tu regidor o tu vocal, marcándole solamente la que agradece. Ese sería el voto preferencial directo, mediante el cual el que tenga más votos, ese es el que entra al consejo. El método de Homs es mucho más complejo y te garantiza que personas que no reciben el voto directo del pueblo sí entran al consejo. Ejemplo, ya el senador Jacín en esta semana habló de un candidato de su partido que sacó 800, 900 votos, y una candidata diputada también del PRM que sacó 1000 y pico de votos. Y ese que sacó 800 votos es diputado y la que sacó 1000 y pico no. Porque el método de Homs es un método que asigna escaños a los partidos, no al candidato. Entonces, cuando tú dices, bueno, el partido tal cogió un narco o un tipo con dinero fácil y se lleva ese solo el 60% de los votos, entonces le garantiza posiciones a personas que están en su boleta, pero que tienen menos votos preferenciales, o sea, tienen menos delegación de representación del ciudadano. Ese es el primer reto que ellos tienen ahora. Él también es un método mucho más fácil de computar y tiene algo sí que no le gusta a los alcaldes, porque los votos de esos regidores no se le va a sumar al alcalde. O sea, cada quien va a tener que buscar sus votos directos en ese método. No sé al final qué van a decir. Pero otra complejidad que tiene esta elección es la índole personal. Vamos, mire. Ningún candidato a senador o a diputado va a invertir en una campaña donde solamente vaya el alcalde y los regidores, porque no tiene interés. Hablo de inversión en términos económicos e inversión en términos de poner los equipos de él a trabajar, porque poner a trabajar un equipo político tiene un costo.
En el caso de las presidenciales, los partidos van a preservar la mayor cantidad de sus recursos, por lo menos con la visión que uno ve hoy, Sí. en la elección presidencial. Pero la elección municipal, que es en febrero 20, el 16 de febrero del 2020, a 3 meses de unas elecciones presidenciales, va a tener una influencia significativa en la percepción de la gente, del ciudadano, frente a lo que pueda pasar en mayo. Que esa primera sería entonces el 16 de febrero, De febrero del 2020. del 2020. Por ejemplo, Que sería la municipal. la municipal sola, ahí tú nada más coges alcalde y regidores. Y en los distritos, el director del distrito y los vocales. ¿Qué dificultad tiene esa...? Y las confrontaciones que se den de ahí y que se sigan arrastrando hasta el próximo evento? Ahí voy. Por ejemplo, como nada más puede tener un 20% de las candidaturas reservadas, las elecciones municipales tienen un total, en términos reales, de 3.700 candidaturas. O sea, y todavía sin definir si los suplentes de alcalde, o sea, la vicealcalde y los suplentes de regidores se van a considerar como parte de la boleta, que eso tampoco se ha definido. O sea, ¿cómo voy a definir los suplentes en un voto preferencial? Que es otra vertiente, porque la Constitución establece que los regidores tienen suplentes. Tú puedes unificar la boleta del alcalde con la de la vicealcaldesa, perfecto. Pero ¿y el otro? ¿Cómo vamos a escoger los suplentes? O sea, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, cuando un diputado y un senador no se integren a la campaña del alcalde y ese alcalde pierda o gane, no tiene compromiso de integrarse a la campaña del diputado o del senador. Pero el que pierda va a tener la resaca para integrarse entonces en una campaña presidencial, porque en nuestro país ninguno de los políticos estamos acostumbrados a perder, buscamos siempre una excusa. Ah, no, yo perdí porque el partido no me apoyó. No, yo perdí sí, porque el candidato a diputado y senador no se integró y a él le convenía que yo perdiera para no competir el liderazgo. Sí, y entonces, ¿cómo yo me voy a poner después que me hicieron eso? Me voy a integrar para... A beneficiar a la otra vez. Cuando gané, bueno, todo el que gana, o en un gran por ciento, entiende que ganó él, por sí. Entonces, ya ganaste, te olvidaste de la mayoría de los que te apoyaron. El que ganó va a tener la siguiente situación. Va a tomar posesión el 24 de abril, 21 días antes de las elecciones, 21 y pico de días. O sea, él va a estar tomando un ayuntamiento a 20 días antes de una elección presidencial. Te puedes integrar a una campaña cuando tienes que tener en esos 3 meses una comisión de transición municipal, que es un proceso bastante complejo para recibir una administración. Segundo, está preparando tu gabinete de gobierno municipal en medio de la parte final de la campaña presidencial de tu propio partido. ¿Cómo va a afectar la designación de los funcionarios y empleados municipales de un partido que ganó el que no lo toman en cuenta en el municipio? No, ya tú sabes que eso va a ser un lío. Un pandemonio. Ahora, ¿qué otra cosa va a pasar? Por lo que yo veo hoy, no hay un gran interés en los partidos de oposición de potencializar la elección municipal. O sea, no le veo la importancia que se le está dando a este tipo de elección. Porque hasta hoy, ninguno de los partidos de oposición tienen definida una línea de oposición municipal y de propuesta municipal. Los ayuntamientos están en muy malas condiciones producto de la precariedad económica. ¿Las municipales irían con las congresuales juntas? No, van solas, completamente. ¿Y las congresuales? Van junto con las presidenciales. Con las presidenciales. Entonces, por eso digo lo complejo. ¿Por qué? Porque si fuera municipal y congresional, tú pudieras articular. Y hay un interés por lo presidencial. Y estas elecciones municipales, a mi entender, van a dar lo siguiente, una gran abstención en los grandes centros urbanos. ¿Por qué? Porque a la gente de clase media y media alta poco le importa, en gran medida, lo que sea un alcalde o un regidor. Es verdad. Bueno, tú le preguntas a la gente en los lugares, ¿cuál es el regidor que corresponde a tu demarcación? No sabe, no lo conoce, no sabe el nombre. No, pues por ejemplo, el voto preferencial para el regidor sería un voto preferencial mucho más comercial y más clientelar
que lo que es del diputado. Entonces, vamos a tener también lo siguiente. Los partidos políticos para escoger su candidato, más que mérito y condiciones, le pusieron valor. O sea, la ley de partido lo que te dice a ti, para usted ser precandidato, usted tiene que hacerse una prueba antidoping y tener dinero para sustentar su precandidatura. O sea, no tiene más mérito. O sea, estamos frente a una, yo lo he dicho, a un desnudo, a una forma de desnudarse de las cúpulas políticas que auspiciaron esa ley de partido en esas condiciones. Pero ahí estaban todos, Waldy. ¿Cómo se explica? Todos. ¿Cómo se explica? Tú ves que yo explico las cúpulas políticas, todas. ¿Por qué? Mira, cuando tú le pones un precio a una candidatura, te pongo el ejemplo. La circunscripción 1 de la capital tiene unos 290,000 electores. Y si yo tengo que gastar, tengo tope para gastar hasta 50 pesos por elector, yo tengo que contar con cerca de 9, 10 millones de pesos para poder participar en el proceso interno de mi partido. No es que lo tenga que tener, pero tengo el peligro de competir con alguien que tiene esa cantidad de dinero. Segundo, la propia ley de partido no estableció la forma a donde quién tú te vas a quejar si tu competidor está violando la propia ley de partido. Y tercero, esa condición de que usted lo que tiene que tener dinero y no condiciones, va a generar que mucha gente que tiene dinero fácil, algunos fácil, otros no muy fácil, pero dinero al fin, sí, claro, van a venir a usar las posiciones municipales como un espacio de lavado social. Cuando hablo, aquí se habla mucho del lavado de dinero, pero aquí también hay un lavado social. Aquí hay gente que entra a los grandes clubes de la clase alta dominicana, los grandes clubes de nosotros, de la capital o de Santiago, solamente porque puede pagar la cuota de la inscripción y nadie le pregunta de dónde provino su dinero. Bueno, yo he escuchado comentarios de ricos de los que tienen su dinero trabajando, que se han quejado en ciertos lugares porque han dicho, óyeme, pero ahora nosotros tenemos que compartir con este que uno sabe de antemano a lo que se dedica. Claro, porque tuvo el dinero para entrar ahí. Entonces, eso mismo ha pasado en los partidos políticos. Las cúpulas de los partidos admiten y celebran al que llega con dinero, no con el deseo ni con la voluntad de servir al ciudadano. La cúpula de los partidos tienen una cuota de responsabilidad. Claro, o sea, nosotros hemos prostituido el accionar político. Lo que comenzó repartiendo cajitas y dando ayuda, supuesta ayuda bajo fundaciones. Cuando tú mides, todo lo que han entrado al Congreso o a los ayuntamientos en este festival de lavado social, porque entienden que llegué al Congreso y soy una personalidad. Aunque cuando llegan al Congreso, si tú le buscas el nombre, tal como tú señalas, nadie lo conoce. O sea, hagamos, amigos televidentes, Miosotti y yo, un análisis. Tenemos 188 diputados. Usted que nos está viendo, hágase la idea y señáleme, recuérdese ahora, en 5 minutos el nombre de 20 diputados. Yo le doy 5 minutos a cualquiera y he hecho ese ejercicio, Lo he hecho ese ejercicio con mis estudiantes. Y si yo le digo, yo le puedo dar a usted 10 minutos para que me mencione 8 regidores de los 37 regidores que tiene el Ayuntamiento de la capital, o 8 de los 33 que tiene el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, o 10 de los 43 que tiene Santiago, y lo pongo en el propio Santiago que nos están viendo, y sin duda le va a ser difícil identificarlo. ¿Por qué? Porque hay una desvinculación. Y yo lo digo en términos de la clase política de manera general, No quiero tipificarlo porque tal como tú y yo coordinamos, vamos a desnudar esto. Claro. ¿Cuál es la otra situación que se va a producir? Mira, como no hay una línea política de propuestas, porque la única forma de tú vencer la gran cantidad de dinero que pueden tener los que están en el poder y pueden usar los fondos públicos de manera directa o indirecta, es convencer a los ciudadanos de presentar una propuesta que la gente lo asuma
como una propuesta que le va a beneficiar. Una preguntita ahí. Si tú eres candidato de un partido, ¿el partido te da una cuota para que realmente tú puedas hacer campaña? Mira, en la práctica eso debe ser, pero no se hace. No, no se da nunca. No. ¿Cómo lo dividen los partidos? Ajá. En un partido tal, Sí. presidente, el secretario general, son los que manejan los presupuestos. Y deciden a fulano tanto porque aquí tengo más posibilidad de ganar, o fulano tanto porque es del grupo tal. Por ejemplo, si tú eres candidato a diputado, hay una cuota que se te entrega. No. ¿Qué han hecho los partidos? Llevo al que pueda gastar y sufragar su campaña. Sí, eso es lo que yo he escuchado muchas Cada veces. quien sufraga su campaña y si alguno aporta una condición tan mínima que no representa quizás nunca los aportes partidarios institucionales, ni siquiera al 10%. Por eso muchos han dicho, yo gané, pero yo busqué mis recursos, el partido no me dio nada. Yo busqué mis recursos para conseguir mi voto. Fíjate que pocos tú lo encuentras diciendo, yo hice una propuesta por la que los ciudadanos que yo represento votaron por mí. Todos hablan mis recursos. Entonces la política dominicana se ha degradado para que esté en manos de quienes tienen recursos o porque lo quieren hacer de manera honorable para servir a los ciudadanos, pero que los demás, en su gran mayoría, lo que tenemos es gente que va a estas instancias de poder a un lavado social. Ese lavado social se produce en su entorno. Entonces esa persona es importante en su entorno. Y los disgustos que se dan a lo interno de los partidos, porque eso es importante. Aquel que llega de último minuto viene con muchísimos recursos y entonces la cúpula del partido dice, óyeme, mira, se nos acercó y esto, podemos colocarlo como candidato a tal posición. Entonces los que están ahí, que tienen su vida entera dentro de ese partido, que están esperando en la filita, dice, mira, pero no me escogió el partido como candidato y ahí vienen entonces los disgustos internos. ¿Qué tanto influye eso para que ese se incorpore a hacer campaña por el nuevo que llegó, sabiendo él que yo estaba en fila y el partido no me escogió a mí? ¿Qué ha pasado? Se produce el disgusto, pero ese es un disgusto que pasa con poco tiempo, porque en la mayoría de nuestros partidos políticos no tenemos ni liderazgo político, ni políticos reales con conciencia de lo que es la actividad política. Yo digo, y no lo quiero generalizar, pero para mí el 90% de los miembros de los partidos políticos, los que activan en política, los que participan, no actúan como políticos, actúan como borregos de las cúpulas partidarias. Por ejemplo, para mí el PLD no es un partido. El PLD es un grupo que responde a Leonel y otro a Danilo, sin cabeza propia. O sea, tú no encuentras propuestas reales que no se correspondan con la voluntad, con el discurso del jefe caudillo de eso. O es Leonel o es Danilo. Y partiendo de ahí tienes oportunidad de llegar para que sea postulada al Congreso o a los ayuntamientos, tomando en cuenta la cantidad de dinero que tú puedas aportar a la campaña. En el PRM, que es mi partido, usted para lograr oportunidades tiene que estar o con Luis o con Hipólito y Luis, y quizá una pequeñita cuota, por eso siempre señalo ese 10%, pero el resto del 90% que va y participa en una primaria, vota por el que le dice el cabeza del grupo. Entonces, no tenemos, porque no hemos tenido formación política, no tenemos políticos que puedan decidir. Y frente a eso es que yo señalo y advierto, nosotros estamos frente a una gran crisis del sistema de partidos en República Dominicana, que se va a agravar más, porque con esta ley de partidos, un espacio de desahogo eran los partidos pequeños. Que aunque uno no lo ve, esos partidos pequeñitos que te sacan 500, 600, 700 votos, son 500, 600, 700 votos conscientes de gente que dice, no, yo, ponerle un ejemplo, y perdone don Eduardo, yo estoy con Eduardo Estrella porque es ello, ¡pap! Y te vota por Eduardo. O yo estoy con Guillermo Moreno porque representa la parte más revolucionaria y más entendible y vota por Guillermo. Entonces, ese grupo, cuando estos partidos desaparezcan porque se lo impone la ley de partidos, no van a tener espacio. ¿Cuál es el peligro que puede haber? Que en un momento determinado, una clase media
que tiene una abstención que ronda el 40% en todas las elecciones, sí, sumado a estos descontentos, puedan constituirse en una opción que se señale como opción nueva, como una opción renovadora, y entonces podamos perder este sistema de partido fuerte, que debió ser un sistema de partido fuerte, que no lo hemos formado porque no hemos formado militantes políticos, y entonces vengamos a ese salto al vacío. Esa es una preocupación que yo tengo. Partiendo de ese análisis que estás haciendo, es que uno puede entender lo que ha pasado con Ramfis. Que uno dice, ¿y cómo él pudo lograr tener los puntos que tiene hasta el día de hoy? Pero fíjate este dato. Ramfis Trujillo, y los otros días yo estaba chequeando, Trujillo termina su gestión en 1960. Ahora, para las elecciones del 20, vamos a tener 60 años. 60 años que terminó la dictadura. O sea, ¿cuántos dominicanos tienen 80 años? Tenían 20 años cuando termina el régimen de Trujillo. Y cuando tú haces la encuesta, te dan una referencia al Trujillito. Pero gente que no vivió esa época, que lo único que oyó fueron los comentarios de qué pasó. Y la parte histórica dominicana no es de positivismo frente al régimen de Trujillo, es de degradación, es de crítica, es de rechazo. O sea, nuestra generación, lo que hay, y las generaciones posteriores, lo que hemos recibido es la información de lo negativo del régimen. Y aún así, entonces tú encuentras a uno que te lo pone de referencia sobre la base del supuesto orden que impuso su abuelo. Y entonces eso representa un peligro. A eso que tú le agregas lo del fenómeno, claro, que mucha gente se ha quedado sorprendida. Claro, y se tiene que sorprender sobre la base. Tú me dices a mí, ¿realmente tenemos una población que se identifica con el régimen, con los que tienen más de 80 años en la República Dominicana? Para llegar en una encuesta a los términos en los que se valora a este señor. No lo tenemos. Entonces, incluso eso de los que tienen 80, quizá en su mayoría, y ojalá alguna vez en una de estas encuestas establezcan los rangos de simpatía por edad. Sería interesante. Sería interesante. Sí. ¿Por qué? Porque lo más probable es que los que tienen más de 80 años, o sea, que tenían 20 años cuando termine el régimen, es probable que esos sean los que más rechacen el régimen, porque lo vivieron. Entonces nosotros vivimos en ese salto al vacío. Yo tengo esa preocupación. Sé que en el 20, con las elecciones municipales, se va a usar como un termómetro, un problema de percepción, y eso yo lo he advertido y lo digo, lo he señalado, lo he comunicado con la posibilidad que tengo con algunos miembros de la dirección de mi partido, lo he comentado, porque hay dificultades de comunicación en los partidos políticos. Yo he dicho, lo que pasa en el 20 se va a manejar como una percepción de lo que debe pasar en mayo. Lo primero. Segundo, he dicho, el PLD ha jugado a la chupeta con la oposición. Te explico por qué. En el año 2012, todo el mundo tenía crítica frente a Leonel Fernández, que estaba en el poder, y que hablaban de una supuesta reelección de Leonel, que fueron con una carretilla y muchas supuestas firmas al Palacio de los Deportes. Y mientras todo eso pasaba, Danilo estaba trabajando, no tenía crítica, no tenía oposición, y llega a una elección en el 2012 sin que, o sea, sin mellarle su figura política, y gana las elecciones. Entre el periodo 2012 a 2016, a Leonel le hicieron un juicio político en todas las calles, los parques y todo eso, mientras Danilo estaba saltando charquito. Y la oposición no le señaló los males al gobierno de Danilo, para poder competir con él en el 16. Y cuando llega, le planta la reelección a un año antes, sin posibilidades ya de mermar su figura como tal, sumado al hecho de que el PLD se ha encargado de destruir los otros partidos políticos para convertirse en un partido único. ¿Qué está pasando ahora? Mira, mientras todo el mundo está entretenido con la reelección, igual como pasó en el 11,
en el 14 y 15, y Danilo se reelige en el 16, igual como pasó en el 12, que enfrentamos a Leonel en el poder para evitar la reelección de Leonel, y Leonel negocia con Danilo y no impone a Danilo. Y en el 16 pasó lo mismo. Estábamos juzgando a Leonel y se nos enganchó Danilo. Ahora todo el mundo está enfrentando a un Danilo por una supuesta reelección y Leonel se está reciclando. No hay crítica frente a Leonel Fernández de parte de la oposición dominicana. Bueno, las declaraciones últimas que ha dado Hipólito Mejía. Oye, el único político dominicano que está claro con eso es Hipólito Mejía. Y si ustedes quieren, miren la práctica, tú encuentras un Leonel que tenía una tasa de rechazo altísima en el 14 y 15 y hoy está reciclándose. Entonces yo digo, nosotros como oposición, estamos desvinculados y nos ponen una chupeta. Y el PLD ha manejado esa chupeta con todos nosotros. O sea, ha jugado con nosotros como niños. ¿Pero ustedes lo saben y lo hacen? No, lo sé yo, lo digo yo, y quizás yo estoy equivocado. Sí, o sea, quizás yo estoy equivocado. El pueblo dominicano sabe que no hay oposición. No, y tú puedes hacer la oposición. El problema es que la oposición no la está haciendo frente al que va a ser el candidato. Y si tú le sumas la diferencia de elecciones, y te hablé de la percepción municipal, la oposición no tiene un tipo de oposición municipal que es todavía más difícil. La realidad de la capital o de Santo Domingo Este o Norte no es la realidad de Catañuela, que es un municipio también, de Valverde Mao, que es otro municipio de Pedraza. Y su partido, el PRM, está conteste con eso. Te voy a explicar ahora. Cuando me presenten el 18 el mapa de la votación, los 3 pequeños territorios de esas provincias que yo te estoy diciendo que son municipios van a aparecer de un color. Y esos, ahí es donde más que dinero hay que tener propuestas. ¿Por qué? Porque en esos pueblos pobres va a valer mucho el voto subsidiado, que es el voto de la tarjeta, de los cuartos que tiene el candidato y tiene para qué. La única forma de combatirlo es, primero, con buenos candidatos, que sean creíbles, y tercero, con una buena propuesta, que mueva a la gente a ir a votar porque se va a recibir beneficio. Pero si no hacemos eso con tiempo, estamos condenados a salir mal en febrero del 20. Y por lo tanto... Pero cuando usted dice, Waldy, cuando no hacemos eso con tiempo, ¿significa que el PRM no ha movido ficha con eso? No, mira, déjame serte sincero. Yo soy un tipo muy claro. Ni siquiera en la parte municipal, aunque yo tengo muy buenas relaciones personales con el secretario nacional de Asuntos Municipales de mi partido, yo no tengo... ¿Quién es? Kelvin Cruz, un buen compañero, alcalde de La Vega. Pero yo, a partir de que tuve mis aspiraciones al ser el secretario nacional de Asuntos Municipales de mi partido, y que como producto de la repartición y acuerdos para mantener la unidad, la ocupó el compañero Kelvin. Yo le puse a su disposición y todo eso. Pero mi partido, en términos municipales, nosotros estamos desarticulados. O sea, no generamos, excepto aspectos como lo que sucedió en Santiago antes de ayer, que un grupo de regidores presentó una serie de observaciones a la gestión de Abel, pero con un agravante. Usted tenía 2 años y pico ahí. Yo creo que eso es positivo, nosotros estamos obligados a hacer eso, pero esa oposición tiene que estar combinada con una propuesta. Tiene que decirle, mire, se está gastando mal el dinero en esto y esto y esto. Y en vez de gastarlo en eso, nosotros lo vamos a gastar en esto. Oye, no vale la que yo venga y diga, están malgastando el dinero en bebida y en comida. Ok, tú preguntas, ¿y tú en qué lo vas a gastar? Entonces yo vea, lo que se está gastando en comida y en bebida, yo lo voy a invertir en mantener los parques de tal y tal, y eso cuesta tanto. ¿Por qué? Porque estos aparaticos han sobrepasado los límites de la forma de comunicación. Y hay que usar ese tipo de cosas. Lo que yo dije hace un rato aquí en el programa, la desaparición de la prensa escrita, ¿eso está en agenda? Y los políticos tenemos que cambiar los grandes discursos por los pequeños mensajes. Los grandes discursos de finales del siglo XX
Que ya nadie está en eso. O la grande comparecencia, como la tenía Peña en Tribuna Democrática en esa época, sí. O Juan Bosch, o como usaba Bonillita la parte de la derecha, hay que sustituirlo por pequeñitos mensajes como este. Entonces, la parte municipal va a ser determinante, a mi entender, en términos de percepción. Y la percepción va a ser determinante para mayo del 20. Yo creo que todavía, a un año y un mes de las elecciones, nosotros tenemos posibilidades como oposición, que vamos a tener la dificultad de que en el proceso de negociaciones para un gran frente que hay que hacer, con la limitación de solamente un 20% de las reservas. ¿Y con quién van a hacer un gran frente? ¿Con quién? Esa es la dificultad. ¿Por qué? Guillermo Moreno, que nunca ha querido nada. Pero si tú lo que tienes es un 20% para aportar a una alianza, tú tienes que preservar para ti el 80%. ¿Qué tú le estás dando al aliado? O sea, tú tienes que tener una multiplicidad de aliados. La política no solamente, después de la muerte, de la caída de las ideologías, la falta de formación política de nuestra sociedad, no es la inspiración, es también quién me va a representar, qué beneficio voy a tener. Por eso, deme lo mío. ¿Y cómo le van a buscar la vuelta a eso con ese 20? No sé. Yo estoy planteando el problema. Yo no estoy en medio del equipo que puede decidir. Sí, pero... Pero se supone que un partido, si yo soy parte de un partido, yo tengo que saber todo lo que se está moviendo ahí dentro de esa organización. ¿Por qué la gente percibe que prácticamente los dirigentes importantes, en el caso del PRM, que es la segunda fuerza política del país, como que nadie se atreve a sacar la cara? Como que todo el mundo como que está de lejito, como el que, bueno, si a mí no me han buscado todavía, si conmigo no han hablado, yo no voy a salir a hacerle el trabajo al partido. Eso es lo que la gente percibe. No, mira, es que en los partidos políticos hay un problema. Fíjate, tú te pasaste casi 2 semanas llamando para que yo viniera a hablar contigo de esto. Yo contigo tengo un vínculo y con el programa de obligación. Y lo retengo mucho y lo pienso mucho, porque en los partidos hay mucha resistencia a que se puedan exponer este tipo de aspectos, porque la gente lo ve como una crítica a lo interno. Pero como en los partidos, los organismos del partido, de los partidos, o sea, hablo de los partidos, pero yo te dije, hablemos de los partidos, igual como en el PLD hay la crítica de que abajo los organismos no funcionan, que los del Partido Reformista decidieron convertirse en un partido de cuadro, y que el PRM es un partido en formación, todavía. Entonces, esa es la estructura de abajo. Tiene que tener una comunicación, una correa de transmisión que es muy difícil que se den. Entonces, por ejemplo, habemos miembros del partido que no tenemos, de los partidos, no hablo del mío, hablo de todos los partidos, de los partidos que no tenemos correa de transmisión para poder plantear institucionalmente nuestras preocupaciones y que la dirección la tome en cuenta. Entonces, las decisiones terminan en manos de la cúpula. En el caso del PLD, de los 33 dueños del país, que constituye su comité político. En el caso del PRM, de los 50 miembros de esa dirección ejecutiva, que en su gran mayoría, digamos, de 40, de los 50 o 38, corresponden a lo que piensa y decide Hipólito y lo que decida Luis. Y ahí tú tienes 12 que pudieran tener niveles de independencia y que hoy puedan apoyar una posición y pasado otra. Pero ¿por qué se ve tímido? ¿Por qué se ve tímido las iniciativas de un partido a un año y un mes de unas elecciones? ¿Por qué se ve tímido? Mira, yo no lo veo tímido. Por ejemplo, tú tienes un presidente de mi partido que está activo, una secretaria general también que está activa, pero los partidos no son esos dos personas que te muevan y que lo hacen de buena fe. Necesitan entonces el resto del cuerpo. Y los cuerpos entonces lo corresponden todos esos organismos que están ahí abajo. Y esos organismos no solamente que tú lo tengas conformado, sino que sean activos. En el caso de la municipalidad, que es el tema que manejo, tú no puedes hacer una oposición municipal, para ponerte un ejemplo, desde el municipio, si tú no tienes una relación entre ese discurso que plantean, para ponerte un ejemplo, los regidores de un partido con el frente de masa, de junta de vecinos, el frente comunal de ese partido, el frente de profesionales. O sea, esa oposición tiene que ser coordinada. No vale nada que el grupo que estamos en la municipalidad hagamos crítica a una gestión de gobierno
si junto con esa gestión que le criticamos no se integra el resto del partido. Caso de Santiago. Es significativo que los regidores del PRM hacen un señalamiento. Pero para que eso surta efecto, tiene que el frente de abogados del partido asumirlo como tal, los frentes comunales asumirlo como tal y decir, mire, usted no puede estar gastándome en bebida y comida, sino limpiarme el parque. Y no lo digo, y yo no estoy asumiendo ese discurso, porque en eso de cuestionar las gestiones, yo soy muy cuidadoso. O sea, yo nada más lo he puesto como ejemplo. No digo que todo lo que ahí se dijo es verdad, porque yo no lo he comprobado. Yo como técnico municipal me cuido de decir las cosas que yo creo. ¿Por qué? Porque en la municipalidad tenemos un clasificador presupuestario. Y cuando yo te pongo que gasto 10,000 pesos en comidas y bebidas, en eso de comida yo estoy incluyendo la comida que le compré a la secretaria para que se quedara extra, la comida que tuve que darle a las brigadas de limpieza que tenían que quedarse porque había un espectáculo, y, por ejemplo, un espectáculo en el Malecón de Santo Domingo. Eso aparece. Lo que se gastó en toda la recuperación del Malecón de Santo Domingo, producto del cúmulo de plástico que llegó, la comida de esos empleados que estaban trabajando de extra, eso va cargado a esa cuenta, comidas y bebidas. Si lo voy a mal manejar, voy a decir, no, el ayuntamiento gastó que si yo cuántos millones de pesos en comida y bebida. Eso fue que se lo comieron de filete y de bebida. Sí. ¿Me entendiste? Porque desconoce. Por eso hay que ser cuidadoso. Desconoce el clasificador presupuestario. Entonces yo en eso cuido. Lo otro es que estoy plenamente convencido que los partidos pequeños no tienen casi posibilidad de tener representación municipal, porque las dos grandes fuerzas lo van a arropar. Tú tienes un partido reformista muy débil, un PRD muy débil, un Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora fuerte, un PRM que sigue subiendo. Pero ¿cómo la oposición pensará ganar un proceso de elecciones cuando no podrá conformar un gran frente para enfrentar el poder del PLD? Solamente si con conciencia esas pequeñas cúpulas de los partidos pequeños pueden entenderle y convencer a esa clase media, a esos cuadros políticos que son buenos cuadros, pero no tienen base de sustentación. Una diferencia es tú ser un buen cuadro y otra cosa es que esa organización no genere la simpatía, porque va al barrio y dice, yo admiro a Juan, porque es un tipo serio, pero él está con Guillermo, ese no gana. Entonces, como no genero la posibilidad de ganar ese voto, esa simpatía no se transfiere en voto, sino que el voto se manifiesta en el que posiblemente gane o el que esté más cerca de ganarle con el que yo estoy en contra. Pero si ese voto se suma al voto fuerte de oposición, entonces es posible ganarle. Pero ganarle al consorcio político empresarial, que es el PLD, envuelve entonces que tomemos conciencia de a quiénes vamos a enfrentar y a quiénes somos oposición. El PLD... Y en un año, a un año antes, el PRM lo está analizando todavía. No, es que yo te dije a ti cuando hablamos, mira, es que yo no quiero hablar como PRM, yo en este caso... No, yo... ¿Y por qué? A mí me cuesta no preguntarte eso. No, ¿por qué? Es decir, a un año de un proceso de elecciones, estamos nosotros en un programa de televisión analizando esa posibilidad a un año. Sí, pero yo no lo veo, o sea, por eso te decía, mira, Misotti, yo no quiero, porque es que yo no quiero que mi partido me vean como el tipo que... No. Mira, ¿qué pasa con esto? Porque está correcto, porque tal vez lo entienden. No, pero fíjate, por eso lo hago, pero fíjate. Si tú no entiendes que esos consorcios políticos empresariales se unifican en función de sus intereses empresariales, tú no puedes estar jugando a la división. ¿Por qué? ¿Cuáles de los consorcios familiares de este país empresariales se han dividido? Muy poco. Muy poco. Y se dividen después que los jefes de los consorcios desaparecen. Y el consorcio PLD es un consorcio de Danilo y Leonel.
Y esos dos. Y del PRM, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Los jueces. Están en igualdad de condiciones. Sí, pero con eso te digo a ti, que como oposición y como sociedad, tú tienes una marcha verde que se nos desgasta. Entonces, si no hacemos un esfuerzo de deponer los intereses personales en favor de que tengamos buenos candidatos municipales para preservar la imagen hacia el 20, no tenemos posibilidades. Y yo creo que lo podemos hacer todavía. Lo podemos hacer. Vamos a hacer la segunda parte de este programa. Otro es día. justo y necesario hacerlo. Bueno, Las gracias a me Waldis convenciste. Taveras por venir a compartir con nosotros. Cuando tú ya me Waldis, meto gracias. en lío por lo que he dicho. Señores, cuídense mucho. Nos vemos mañana.